2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla es la profesora Rebeca Ortega del área de matemática. Les doy la cordial bienvenida a esta hermosa clase. El día de hoy vamos a continuar con el tema de lógica formal y simbólica para desarrollar el razonamiento, que corresponde al curso de sexto de secundaria. Vamos a empezar con la siguiente interrogante. ¿Usamos la lógica en la vida cotidiana? Pues para esto les voy a lanzar dos enunciados a las que vamos a responder. La primera: 5 es menor a 7. A esta le corresponde la respuesta de verdad, porque obviamente que 5 es menor a 7. El siguiente: Bolivia tiene 12 departamentos. A esta le corresponderá la respuesta de falsedad, porque obviamente Bolivia solo tiene 9 departamentos. A este tipo de enunciados en lógica matemática se los conoce como proposiciones lógicas, porque las respuestas que demos son estrictas, es cerrado, además es inmediata. La única diferencia en matemáticas es que los enunciados no se escriben, se representan mediante letras minúsculas, generalmente desde la P hasta la W, dependiendo de la cantidad de enunciados que tengamos. En la vida real, proposiciones lógicas combinados con conectores lógicos se lo utiliza en la programación. Al momento de hacer un algoritmo, que significa una serie de pasos, se utilizan los conectores lógicos con las proposiciones lógicas. Recordando un poquito cuáles son los conectores lógicos, son el y, el o, el entonces, el sí y solo sí, el no, que es de negación, y así sucesivamente. Pasando al siguiente punto: simplificación de fórmulas proposicionales. En lógica matemática, simplificar consiste en reducir una proposición compuesta a una proposición simple, con menor número de proposiciones o con menos conectivos lógicos. Esto se logra gracias a la aplicación correcta de las leyes lógicas. Acá les voy a mostrar un ejemplito de una proposición compuesta que equivale a una proposición simple, en sí a una verdad, que significa tautología. Para simplificar fórmulas proposicionales debemos recordar lo que son las leyes lógicas. Entre ellos tenemos la ley de dominación, tenemos la ley de De Morgan, tenemos la ley de involución o doble negación, tenemos la ley del condicional, la ley distributiva, las leyes de complemento y ley de idempotencia. ¿Hay más leyes lógicas? Claro que sí. Vas a encontrar en tu texto de apoyo del Ministerio de Educación. Pasando al siguiente punto, tenemos lo que son los circuitos lógicos. Vamos a preguntarnos qué será un circuito. Un circuito es un camino cerrado o un recorrido cerrado. En la vida real, los circuitos lógicos lo podemos asociar con un circuito eléctrico. Como pueden observar esta imagen, todos los caminos o los recorridos están cerrados. Un circuito eléctrico consta de interruptores, cables y el foco. Aquí, en un circuito eléctrico, mucho depende del interruptor si es que hay o no hay energía. El interruptor decide si pasa o no pasa energía. En lógica matemática, podemos interpretar un circuito con un recorrido lógico mediante proposiciones. Un circuito lógico que representa una proposición P es de la siguiente manera. Si simulamos que recorre la corriente, entonces vamos a avanzar en este punto. Llegando a este punto, pues decidirá la proposición si es que pasa o no pasa la corriente. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Que una proposición es equivalente a un interruptor. Como bien sabemos que una proposición solo acepta dos respuestas. Bien puede ser verdadera o bien puede ser falsa. Lo mismo sucede con el interruptor. El interruptor decide si es que pasa o no pasa energía. En este caso tenemos dos estados. Si la proposición es verdadera o en números binarios es igual a 1, entonces quiere decir que el circuito está cerrado. Y si la proposición es falsa o en números binarios es 0, indica que el circuito estará abierto. Entonces decimos, si P es V o 1, se tiene el siguiente diagrama. Pasa la corriente, en este punto la proposición es verdadera, lo que significa que está cerrado.
Entonces pasa y se enciende el foco. Entonces concluimos que pasa la corriente. En el siguiente, si P es falso o 0, se tiene el siguiente diagrama. Empezamos en este punto, llegando a este otro, sabemos que P es igual a una falsedad, por tal motivo estará abierto el circuito. Entonces el foco no se enciende. Concluimos que la corriente no pasa. Anteriormente hemos visto un circuito lógico para una sola proposición, pero si es que tenemos dos o más proposiciones, pues existen dos casos de representar. La primera es circuitos en serie, que se representa por el siguiente diagrama. Tenemos una proposición seguida de la otra y seguida de la otra como tus películas en serie, ¿ya? Entonces, asimilamos que en este punto empieza a circular la corriente, tendrá que pasar por P y también tendrá que pasar por Q. Entonces, la representación simbólica es la siguiente. Se representa P y Q. Se utiliza el conector lógico de la conjunción. El otro caso es que se representan en circuitos en paralelo. Se representa por el siguiente diagrama. Otra vez, empezamos a simular que avanza la corriente. Llegando a este punto tenemos dos caminos. Bien puede ir por P o bien puede ir por Q. Ambos van a llegar al mismo objetivo. Entonces la representación simbólica será P, P o Q. En esta ocasión se utiliza el conector lógico de la disyunción. En circuitos lógicos simplemente vas a utilizar estos dos conectores. Si es en serie, utilizas la conjunción. Si es en paralelo, utilizas la disyunción. Para consolidar estos conceptos, pues vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Representar el circuito lógico de P, entonces Q. Pero, profe, ¿qué me estás dando? Dirás. Ya acabamos de decir que en circuitos lógicos simplemente se utilizan estos dos conectores. Pero no te preocupes. Ya hemos avanzado. Simplificación de fórmulas proposicionales, en el que buscamos equivalencias mediante leyes lógicas. Entonces aplicamos la ley del condicional y convertimos a una proposición que contenga bien conjunción o bien disyunción. El equivalente de la proposición será no P o Q. El diagrama representado es el siguiente. Como está separado por la disyunción, entonces automáticamente será un circuito en paralelo. Empieza a recorrer la corriente, bien va a pasar por no P o bien va a pasar por Q. Ambos van a llegar al mismo objetivo. En el siguiente punto tenemos inferencia lógica y reglas de inferencia. Nos vamos a hacer una interrogante. ¿Qué será inferir? Inferir es deducir o sacar una hipótesis. Entonces decimos la inferencia es un razonamiento lógico que partiendo de uno o más proposiciones llamadas premisas se obtiene un resultado llamado conclusión. Entonces la estructura de una inferencia se escribe de dos maneras. Una que es horizontal, que tiene la siguiente estructura. Todas las premisas están separadas por el conector lógico de la conjunción y para el resultado, para la conclusión, está separado por el conector lógico del condicional. Al lado izquierdo están las premisas y al lado derecho la conclusión. La otra forma es de manera vertical, que es la más utilizada. Arriba están las premisas y debajo del operador matemático está la conclusión. Pasando a reglas de inferencia, que son razonamientos válidos, tenemos las siguientes. La primera es el modus ponendo ponens, que se simboliza con MPP, que significa afirmándose, afirma. Tiene la siguiente estructura. Para desarrollar, vamos a ejemplificar con estos dos enunciados. Bien, decíamos que en matemática, para nosotros los enunciados equivalen simplemente a una letra. Para nosotros P es igual a llegó el sol a Riberalta y Q hace frío en Riberalta. Entonces la premisa 1 tendremos P, llegó el sol a Riberalta, entonces hace frío en Riberalta. Pero sucede en la premisa 2 que llegó el sol a Riberalta. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Que hace frío en Riberalta. De la misma forma puedes ejemplificar la siguiente regla, que es el modus tollendo tollens, que se simboliza con MTT, que significa negándose, niega. La siguiente regla es el modus tollendo ponens. Se simboliza con MTP, significa negándose, afirma. Para esto vamos a trabajar con estos otros dos enunciados. P será igual a Mario fue a pescar y Q será igual a Mario fue a cazar. En la premisa 1 tendremos Mario fue a pescar o Mario fue a cazar. Pero en la premisa 2 sucede que Mario no fue a pescar. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que Mario fue a cazar. Entonces, en inferencia lógica, a partir de varias proposiciones sacamos conclusiones. La siguiente regla es la ley del silogismo hipotético, la siguiente es ley de simplificación y la siguiente ley de conjunción. ¿Existen más reglas de inferencia? Claro que sí, te pongo como tareita para que puedas investigar. Pasando al siguiente punto, tenemos
funciones proposicionales y su cuantificación. En matemática, función se lo asemeja a una máquina o una caja de sorpresas. Entonces, función proposicional se lo representa de la misma forma, una máquina. ¿Ya? P de x nos dice que x es mayor a 5. Para dar una respuesta a esta función proposicional tendría que saber el valor de x para refutar o para afirmar. Entonces, si damos valores a x, diremos que x es igual a 9, entonces 9 es mayor a 5. Claro que sí, eso nos da una respuesta verdadera. X es igual a 3, 3 es mayor a 5. Claro que no, aquí nos da una respuesta falsa. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Una función proposicional se puede transformar en una proposición lógica siempre y cuando se den valores a su variable. Pero ¿cómo damos valores a sus variables? Vamos a dar mediante cuantificadores. Tenemos dos tipos de cuantificadores. El cuantificador universal, que se representa con este símbolo, y el cuantificador existencial, que se representa con este otro símbolo. Esta expresión se lee para todo x o cualquiera que sea x. Esta otra expresión se lee existe algún x tal que o existe al menos un x tal. Para consolidar nuestros conceptos, pues vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice, sea el conjunto A igual a los números 1, 2 y 3, determinamos el valor de verdad de la siguiente proposición. Para todo x que pertenece al conjunto A, 2x menos 1 es mayor a 4. Pues empecemos. Nuestra máquina caja de sorpresas será lo siguiente, 2x menos 1 mayor a 4. Si x es igual a 1, si x toma el valor de 1, entonces tenemos la siguiente expresión, 2 por 1, 2 menos 1 es 1. 1 es mayor a 4, claro que no. Esto nos da una respuesta de falsedad. Damos el siguiente valor. Si x es igual a 2, en lugar de x entra 2, 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 es mayor a 4, claro que no. Esto también nos da una respuesta de falsedad. Tomamos el último valor del conjunto. X es igual a 3. Entonces, tendremos 2 por 3, 6. 6 menos 1 es igual a 5. 5 es mayor a 4, claro que sí. En esta ocasión nos da una respuesta verdadera. Entonces, como tenemos dos respuestas falsas y una verdadera, pero nos decía en el ejercicio que para todo x que pertenece a se cumple, entonces podemos verificar que la proposición es falsa. Concluyendo el tema, pues nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Usamos la lógica en la vida cotidiana? Claro que sí. Espero que reflexiones de lo importante que es utilizar la lógica en nuestro diario vivir. Pero te preguntarás ¿por qué? Porque nos conduce a tomar decisiones correctas. Porque nos enseña cuándo un razonamiento es correcto y cuándo no lo es. Y nos ayuda a sacar conclusiones certeras de la realidad. Por último, te invito a demostrar las tablas de verdad de conjunción y de disyunción de un circuito en serie y paralelo en una maqueta. Los materiales que vas a utilizar son venesta de 30 por 30 o puedes tomar otra medida, cables en desuso, clavos, pilas si no cuentas con energía eléctrica, interruptor y foco. Sabiendo este principio, que B representa cerrado y F representa abierto. Tendrás una maqueta similar a esta. ¿Ya? Espero que lo puedas realizar este maravilloso experimento. Qué bueno que hayas llegado hasta el final de esta TV clase. Esto significa que te interesa aprender y profundizar más los temas. Y por lógica, ten por seguro que te irá muy bien en el estudio. Pero para cumplir este objetivo, lo primero es tu salud. Así que no olvides usar las medidas de bioseguridad y lo más importante, tu alimentación. Dios te bendiga. ¡Hasta luego! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.